jefe de recursos humanos despedido por rituales extraños en la oficina. Imagina esto. Llegas a tu trabajo como cualquier otro día, te sientas en tu escritorio y comienzas tu rutina. Pero de repente notas algo extraño. Un olor raro en el aire, velas apagadas en la sala de juntas y tu jefe actuando de manera, peculiar. ¿Qué harías si descubrieras que la persona que contrata y despide a todo el personal está realizando rituales extraños en la oficina? Hoy te voy a contar cómo descubrimos que nuestro jefe de recursos humanos no era quien decía ser, y cómo su obsesión por lo oculto puso en riesgo no solo su trabajo, sino también a todos los que trabajábamos ahí. Todo comenzó en una empresa de tecnología en Guadalajara. Yo trabajaba ahí como analista de datos y mi jefe directo era Roberto, el jefe de recursos humanos. Roberto era un tipo peculiar, pero nadie le daba mucha importancia. Siempre llegaba temprano, se vestía impecablemente y tenía una sonrisa que, aunque amable, a veces parecía forzada. Pero lo que más llamaba la atención era su obsesión por el Feng Shui. Tenía el escritorio lleno de piedras, cristales y figuras extrañas. Es para la buena energía, decía. Al principio todos lo tomábamos a broma, pero luego las cosas se pusieron raras. Roberto comenzó a hacer cambios en la oficina. Movió los escritorios, puso espejos en lugares estratégicos y hasta trajo un especialista para limpiar las malas vibras. Nadie se quejó, porque, al fin y al cabo, era el jefe. Pero todo cambió cuando empezamos a notar cosas que no podíamos ignorar. Un día llegué temprano a la oficina, como siempre. Pero esa mañana noté algo extraño. La puerta de la sala de juntas estaba entreabierta y de adentro salía un olor a incienso. Me acerqué sigilosamente y, para mi sorpresa, vi a Roberto en medio de la sala, rodeado de velas, con un libro grande y antiguo en las manos. Estaba murmurando algo en un idioma que no entendía y tenía un cuchillo en la mano. No era un cuchillo común, sino uno de esos que parecen de ritual, con símbolos grabados en la hoja. Me quedé paralizado. No sabía si entrar, gritar o salir corriendo. Decidí no decir nada en ese momento, pero no pude evitar contarle a mi compañera, Ana, lo que había visto. Ella me miró con los ojos como platos y me dijo: «No eres el único que ha visto cosas raras». Resulta que otros compañeros también habían notado comportamientos extraños de Roberto, pero nadie se atrevía a hablar. Fue entonces cuando decidimos investigar más. Ana y yo comenzamos a prestar atención a los movimientos de Roberto, y lo que descubrimos nos dejó sin palabras. Ver a Roberto haciendo esos rituales me dejó con una sensación de incomodidad que no podía sacudir. No era solo lo que estaba haciendo, sino la manera en que lo hacía. Parecía estar en trance, como si estuviera poseído. Me sentí invadido, como si mi espacio de trabajo ya no fuera seguro. ¿Qué pasaría si alguien lo confrontaba? ¿Y si esos rituales tenían un propósito más oscuro del que imaginábamos? Ana y yo sabíamos que no podíamos quedarnos callados, pero tampoco queríamos arriesgar nuestros trabajos. Roberto era el jefe de recursos humanos, después de todo. Tenía el poder de despedir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Así que decidimos ser estratégicos. Comenzamos a documentar todo lo que veíamos. Fotos, videos, notas sobre sus comportamientos extraños. Queríamos tener pruebas contundentes antes de hacer cualquier movimiento. Pero aquí viene la parte difícil. ¿A quién le íbamos a contar esto? ¿A los dueños de la empresa? ¿A la policía? No estábamos seguros, pero sabíamos que teníamos que actuar antes de que la situación escalara. Ana y yo decidimos hablar con otros compañeros para ver si estaban dispuestos a apoyarnos. Para nuestra sorpresa, varios de ellos también habían notado cosas raras. Uno de ellos, Carlos, nos contó que había visto a Roberto quemando algo en un recipiente de metal en el estacionamiento. Otro, Mariana, dijo que había encontrado un altar pequeño en el baño de mujeres, con velas negras y fotos de empleados. Era evidente que esto no era solo un hobby inofensivo. Con toda esta información decidimos llevar el caso a los dueños de la empresa. Programamos una reunión con el director general, un hombre llamado Javier, y le presentamos todo lo que habíamos recolectado. Al principio, él se mostró escéptico. Roberto es un empleado valioso, nos dijo. No podemos actuar sin pruebas concretas. Pero cuando le mostramos los videos y las fotos que habíamos tomado, su expresión cambió por completo. Javier nos prometió que investigaría el asunto, pero nos advirtió que no dijéramos nada a los demás empleados. Esto podría causar pánico, nos dijo. Aunque no estábamos del todo satisfechos con su respuesta, sabíamos que habíamos dado el primer paso. Lo que no sabíamos era que esto solo era el comienzo de algo mucho más grande.
Después de nuestra reunión con Javier, el director general, pensé que las cosas comenzarían a resolverse rápidamente. Pero no fue así. Pasaron días y no escuchamos nada. Roberto seguía actuando de manera normal, como si nada hubiera pasado. Ana y yo comenzamos a preguntarnos si Javier había tomado en serio nuestra denuncia o si simplemente había decidido ignorarla. Pero entonces ocurrió algo que nos hizo entender que la situación era mucho más grave de lo que imaginábamos. Una tarde, mientras trabajaba en mi escritorio, recibí un mensaje anónimo en mi correo electrónico. Era una foto de mi escritorio, tomada desde un ángulo que solo alguien dentro de la oficina podría haber captado. El mensaje decía: «Deja de meterte donde no te llaman». Me quedé helado. ¿Quién me estaba enviando esto? ¿Era Roberto? ¿O alguien más que estaba involucrado en esto? Le mostré el mensaje a Ana, y ella también recibió uno similar. Era evidente que alguien estaba vigilándonos, y que no estábamos tan seguros como creíamos. Decidimos no confrontar a Roberto directamente, pero sabíamos que teníamos que seguir investigando, aunque eso significara arriesgarnos aún más. Los días siguientes fueron tensos. La oficina, que antes era un lugar relativamente tranquilo, ahora estaba llena de rumores y sospechas. Algunos compañeros comenzaron a notar que sus cosas habían sido movidas o que faltaban objetos personales. Otros decían que escuchaban ruidos extraños en la noche cuando la oficina estaba vacía. El ambiente se volvió tan pesado que incluso los empleados más tranquilos comenzaron a sentirse incómodos. Pero lo más preocupante fue lo que le pasó a Carlos, el compañero que nos había contado sobre el ritual en el estacionamiento. Un día simplemente no llegó a trabajar. Cuando lo llamamos nos dijo que había recibido una llamada amenazante en la madrugada. «Es mejor que me quede en casa», nos dijo. «No quiero problemas». Eso nos hizo entender que no estábamos lidiando solo con un jefe excéntrico, sino con algo mucho más oscuro. Ana y yo sabíamos que teníamos que actuar rápido. Si no hacíamos algo, más empleados podrían verse afectados. Pero, ¿qué podíamos hacer? ¿Ir a la policía? ¿Confrontar a Roberto? No estábamos seguros, pero sabíamos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Un día, mientras revisaba los archivos de la empresa en busca de alguna pista, encontré algo que me dejó sin palabras. En una carpeta oculta en el servidor había documentos que vinculaban a Roberto con una organización llamada El Círculo de la Luna. Al principio pensé que era solo un nombre llamativo, pero cuando investigué más, descubrí que se trataba de un grupo dedicado a prácticas ocultistas y rituales oscuros. Los documentos incluían listas de nombres, fechas y descripciones de rituales realizados en diferentes lugares. Lo más aterrador fue encontrar fotos de empleados de la empresa, incluidos Ana y yo, con notas escritas en un idioma que no entendía. Era evidente que Roberto no estaba actuando solo y que nosotros éramos parte de algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Con esta nueva información decidimos llevar el caso a las autoridades, pero no fue fácil. Cuando fuimos a la policía nos dijeron que necesitaban más pruebas para actuar. Esto podría ser solo un hobby inofensivo, nos dijeron. Pero nosotros sabíamos que no era así. Así que decidimos tomar el asunto en nuestras manos y seguir investigando por nuestra cuenta. Ana y yo comenzamos a vigilar a Roberto más de cerca. Seguimos sus movimientos, revisamos sus redes sociales y hasta contratamos a un investigador privado para que nos ayudara. Lo que descubrimos fue impactante. Roberto no solo estaba involucrado en rituales oscuros, sino que también estaba extorsionando a algunos empleados. Les pedía dinero a cambio de no maldecirlos o protegerlos de supuestas energías negativas. Pero aquí viene el giro inesperado. Mientras investigábamos, descubrimos que Javier, el director general, también estaba involucrado. Resulta que él era parte de El Círculo de la Luna y había estado cubriendo a Roberto todo este tiempo. Esto explicaba por qué no había hecho nada después de nuestra denuncia. Ahora no solo estábamos lidiando con Roberto, sino también con alguien que tenía mucho más poder dentro de la empresa. En ese momento supe que estábamos en algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Pero también supe que no podíamos echarnos para atrás. Habíamos llegado demasiado lejos como para rendirnos. Así que, con el corazón en la mano, decidimos seguir adelante. Pero esto, amigos, es solo el comienzo, porque lo que vino después cambió todo, y te lo contaré en el tercer acto. Así que no te pierdas la próxima parte de esta historia, donde te contaré cómo enfrentamos a Roberto y Javier, cómo las autoridades reaccionaron y cómo al final encontramos justicia. Pero sobre todo cómo aprendimos a recuperar nuestra seguridad y nuestra paz. Hasta entonces piensa en esto. ¿Qué harías tú si descubrieras que alguien en tu trabajo está involucrado en algo oscuro?
¿Te quedarías callado o lucharías por hacer justicia? La respuesta, como verás, no siempre es fácil. Con la revelación de que Javier, el director general, estaba involucrado en El Círculo de la Luna, Ana y yo sabíamos que estábamos en un problema mucho más grande del que habíamos imaginado. No solo estábamos lidiando con Roberto, sino también con alguien que tenía el poder de despedirnos o, peor aún, de silenciarnos para siempre. Pero justo cuando pensábamos que las cosas no podían complicarse más, llegó una noticia que nos dejó sin aliento. Roberto había desaparecido. Sí, así como lo escuchas. Un día simplemente no llegó a la oficina. Al principio pensamos que tal vez había sido despedido o que había huido por miedo a las consecuencias, pero luego recibimos un mensaje anónimo en el grupo de WhatsApp de la oficina. Era una foto de Roberto, atado y amordazado con un mensaje que decía: "El que traiciona al círculo, paga". La foto fue borrada rápidamente, pero todos la vimos. El ambiente en la oficina se volvió aún más tenso y algunos empleados comenzaron a renunciar por miedo. Ana y yo sabíamos que teníamos que actuar rápido. Si Roberto estaba en peligro, eso significaba que el Círculo de la Luna no solo era un grupo de rituales, sino algo mucho más siniestro. Decidimos contactar a un periodista de investigación que conocíamos, alguien que pudiera ayudarnos a exponer todo esto sin poner en riesgo nuestras vidas. Pero aquí viene la complicación. Javier comenzó a sospechar de nosotras. Javier nos citó a una reunión en su oficina. Cuando entramos, notamos que estaba más serio de lo usual. Sé que han estado investigando, nos dijo, y sé que tienen pruebas. Al principio intentamos negarlo, pero Javier no era tonto. Si quieren mantener sus trabajos, les sugiero que dejen de meterse donde no les importa, nos advirtió. Pero Ana y yo ya habíamos llegado demasiado lejos como para echarnos para atrás. Esa misma noche nos reunimos con el periodista, un hombre llamado Daniel, y le entregamos toda la información que habíamos recolectado. Fotos, videos, documentos y hasta los mensajes anónimos que habíamos recibido. Daniel nos prometió que investigaría a fondo y que publicaría una nota exponiendo a El Círculo de la Luna, pero también nos advirtió que podríamos enfrentar represalias. Están jugando con fuego, nos dijo, y tenía razón. Unos días después, la nota de Daniel salió publicada en un medio importante. El titular decía: "Rituales oscuros y extorsión, el lado oculto de una empresa de tecnología". La noticia se volvió viral en cuestión de horas y la empresa fue inundada con llamadas de periodistas, clientes y hasta autoridades. Javier intentó controlar la situación, pero era demasiado tarde. La policía comenzó una investigación formal y tanto él como Roberto fueron llamados a declarar. Roberto fue encontrado días después, escondido en una casa en las afueras de la ciudad. Estaba desorientado y con signos de haber sido golpeado. Durante el juicio confesó todo: los rituales, las extorsiones y hasta la participación de Javier. Fue sentenciado a 10 años de prisión por extorsión y asociación delictiva. Javier, por su parte, intentó huir del país, pero fue detenido en el aeropuerto. Durante el juicio se descubrió que no solo estaba involucrado en los rituales, sino que también había estado lavando dinero a través de la empresa. Fue sentenciado a 15 años de prisión y perdió todo: su trabajo, su reputación y hasta su familia. Su esposa lo dejó y se llevó a sus hijos, diciendo que no quería que estuvieran cerca de alguien tan oscuro. Pero aquí viene la parte más satisfactoria. La empresa fue intervenida por las autoridades y se implementaron nuevas políticas para proteger a los empleados. Ana y yo recibimos reconocimientos por nuestra valentía, y aunque decidimos renunciar para buscar nuevos horizontes, sabíamos que habíamos hecho lo correcto. Hoy mi vida es muy diferente a lo que era antes. Ana y yo seguimos siendo amigos, pero ahora trabajamos en empresas diferentes, en ambientes mucho más saludables. Aprendimos a ser más cuidadosos, a confiar en nuestro instinto y sobre todo a no quedarnos callados cuando algo no está bien. ¿Tienes un chisme que no te puedes guardar? Queremos saberlo. Deja tu chisme en la caja de comentarios y podrías ser el próximo en salir en uno de nuestros videos. No te quedes con las ganas. Comparte todo aquí. Si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Únete a la comunidad más chismosa de YouTube. Haz clic en suscribirse y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte de todos los detalles. Y recuerda, el chisme es mejor cuando se comparte. Invita a tus amigos y hagamos crecer esta hermosa familia.